Esta es la tercera parte del tema del neoliberalismo. Vamos a hablar de las condiciones en las cuales surge el neoliberalismo. Dos puntos fundamentales: el fin del patrón oro y la crisis petrolera de los años 70. Los acuerdos de Bretton Woods son las resoluciones de la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas, realizada en el complejo hotelero de Bretton Woods en julio de 1944 en Estados Unidos. Bretton Woods trató de poner fin al proteccionismo del periodo 1914-1945, que se inicia con la Primera Guerra Mundial. En los acuerdos también se decidió la creación del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, usando el dólar estadounidense como moneda de referencia internacional. Ambas organizaciones empezaron a funcionar en 1946. Se adoptó un patrón oro en el que Estados Unidos debía mantener el precio del oro en $35 por onza. Se le concedió la facultad de cambiar dólares por oro a ese precio sin restricciones ni limitaciones. Al mantenerse fijo el precio de una moneda, el dólar, los demás países deberían fijar el precio de sus monedas con relación a aquella y, de ser necesario, intervenir dentro de los mercados cambiarios con el fin de mantener los tipos de cambio dentro de una banda de fluctuación del 1%. Para sustituir esa necesidad, en 1948 se firmó el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, conocido como el GATT, que posteriormente absorbió la Organización Mundial del Comercio, la OMC. La quiebra del sistema acordado en Bretton Woods se produjo durante la Guerra de Vietnam, cuando Estados Unidos imprimía y enviaba al exterior miles de millones de dólares para financiar la guerra. El gobierno de Richard Nixon se enfrentó a un problema: los dólares superaron las reservas de oro de Estados Unidos, de manera que el precio del oro en dólares superó el precio fijo del oro. En 1971, Estados Unidos tuvo un déficit comercial por primera vez en el siglo XX. Los países europeos comenzaron a cambiar los dólares sobrevalorados por marcos alemanes y por oro. Francia y Gran Bretaña demandaron a Estados Unidos la conversión de sus excedentes de dólares en oro. Por tanto, las reservas de Fort Knox, donde está depositado el oro de Estados Unidos, se contrajeron. Como respuesta, el presidente Richard Nixon instauró un shock económico que impidió las conversiones del dólar al oro y lo devaluó, para hacer que las exportaciones estadounidenses fuesen más baratas y aliviar el desequilibrio comercial. Nixon impuso un arancel temporal de 10%, forzando a estos países a revalorizar su moneda. El domingo 15 de agosto de 1971, Richard Nixon declaró la inconvertibilidad del dólar en oro. Terminó de manera unilateral con el acuerdo de Bretton Woods. La primera crisis del petróleo se puede rastrear al 6 de octubre de 1973. Egipto y Siria, con el fin de recuperar el territorio perdido en 1967, atacaron por sorpresa a Israel, la guerra de Yom Kippur. Los combates duraron solo 21 días. Durante la segunda semana de enfrentamiento, Estados Unidos, con la ayuda de Holanda y Portugal, empezó a apoyar a Israel con el envío de varios cargamentos de armas. La Unión Soviética contraatacó, haciendo lo mismo, pero con las fuerzas de Egipto y Siria. El 21 de octubre de 1973, el rey Faisal de Arabia Saudita prohibió el embarque de petróleo hacia puertos de Estados Unidos. Para noviembre de 1973, los ministros de petróleo de los países petroleros árabes se reúnen en Kuwait, establecen una rebaja en la producción del petróleo de un 25%. El 28 de noviembre, la conferencia cumbre árabe celebrada en Argel emite una resolución en la que se resuelve que se continuará empleando al petróleo como una arma económica hasta que se materialice el retiro de los territorios árabes ocupados y hasta que se restablezcan los derechos nacionales del pueblo palestino. Luego de la firma del acuerdo de enero de 1974, por el cual Israel realiza algunas concesiones, los ministros del petróleo árabes emiten un comunicado por el cual levantan el embargo sobre Estados Unidos. En octubre de 1973, el valor del barril de petróleo era de $2.90 y en marzo de 1974
sube a 11.90. A fines de los años 80 ya costaba $41 el barril de petróleo. Los 80 países como Arabia Saudita comienzan a nacionalizar las empresas petroleras. La crisis del petróleo de 1973 pone en duda la viabilidad de las políticas keynesianas. Hay caída de los ingresos tributarios en muchos países, hay un incremento en los gastos sociales y comienza a generarse lo que se denomina la crisis fiscal del Estado. Ante el estancamiento de la economía capitalista y la necesidad de salir de la crisis, se propusieron distintas medidas económicas y políticas. Entre 1972 y 1975, la tasa de desempleo de Estados Unidos subió de 5.6% a 8.5% y el índice de precios al consumidor pasó de 3.4 a 12.3%. En este momento está Margaret Thatcher como primer ministro en Inglaterra. El periodo en el que está ella es de 1979 a 1990. Y en Estados Unidos el presidente es Ronald Reagan. Su periodo va de 1981 a 1989. Ellos son los principales gobernantes que comienzan a implementar las medidas neoliberales en sus países. Estas medidas están apostando por la economía irrestricta del mercado. Consideran que el Estado debe garantizar el buen funcionamiento del mercado, de la libre competencia. Comienza a generarse la idea de un Estado mínimo. Los 70 son el inicio del neoliberalismo. Si te gustó el video, dale like y suscríbete.